y comenzamos. Muy bien, pues siendo hoy viernes 29 de abril del 2022, comenzamos nuestra sesión de historia dentro del ciclo que estamos viendo, que es la influencia del cristianismo católico, del catolicismo, en la historia de México, a través de varios de sus héroes principales, de los que más huella dejaron. En México vimos con mucha amplitud la figura de Isabel la Católica camino a los altares. La sesión pasada comenzamos a ver la figura de Cortés, de Hernán Cortés, a la que hoy continuaremos analizando, pero esta sesión va a tener una creatividad algo diferente. ¿En qué va a consistir la diferencia de esta sesión? Bueno, el ser humano aprende de muchas formas. Aprende por repetición, rítmica, aprende por el ejemplo, aprende porque el ambiente lo favorece, aprende por buena memoria, pero hay un modelo de aprendizaje que se llama aprendizaje por contraste. Y sobre todo cuando el contraste es demasiado violento, demasiado brusco. Algo así como comparar las acciones del demonio en la historia universal con las acciones de Cristo en la historia universal. Y es justamente la técnica que en esta sesión vamos a utilizar. Voy a utilizar el contraste, la paradoja de qué hubiera sucedido si Hernán Cortés no hubiese sido, en la figura de sus descendientes, educadores, sobre todo los frailes, si no hubiesen sido, por ejemplo, arrojados de México, del virreinato de la Nueva España, en 1767. ¿Qué hubiera pasado en este país si el modelo creado por Cortés, inaugurado por Cortés, en un momento histórico que hoy les voy a compartir, qué hubiera sucedido? Entonces el contraste más bien consiste en plantear las cosas al revés. Es decir, ¿qué está sucediendo hoy en México? ¿Qué está sucediendo con nuestros niños, con nuestros adolescentes, nuestros jóvenes de ambos sexos, con la expulsión de los jesuitas que pone fin al modelo creado por Cortés y por la aniquilación de los 300 hospitales de la Nueva España, cuyo inaugurador, cuyo creador, no de todos, pero sí fue el modelo iniciador, también fue Cortés. ¿Qué hubiera sucedido si la revolución mexicana no hubiese triunfado militarmente sobre quienes se le opusieron? ¿Qué hubiera ocurrido si el modelo que los cristeros querían instalar, el modelo que mi padre quería instalar a través del sinarquismo, no hubiera sido derrotado? Son muchas derrotas, muchas aniquilaciones, muchos desastres. La expulsión de los jesuitas, la revolución del cura Hidalgo, la confiscación de los bienes de la iglesia y la aniquilación de los hospitales por Beno Juárez, el triunfo militar de los sátrapas carnívoros de la Revolución Mexicana, la derrota del ejército cristero, la derrota del Partido Católico, la derrota del movimiento cristero. Si Cortés volviera a resucitar, se moriría de la rabia, seguramente. Entonces, la sesión la voy a comenzar por contraste con lo que hoy se quiere instalar en México como reforma educativa, que es de manera equidistante lo que Cortés quería para la patria que él fundó. Repito el concepto que vamos a utilizar en esta sesión. Vamos a presentar brevemente el modelo educativo o deseducativo más bien que se quiere imponer desde la 4T en este país
ya una vez que todos los resabios, todos los resquicios, todos los pequeños remanentes que hubiera podido quedar de la obra de Cortés han sido prácticamente aniquilados. Veamos, hay un proyecto que lo más probable es que se apruebe. ¿Por qué? Porque no requiere, como en el caso de la reforma eléctrica, que por fortuna para este país no pasó, y espero que tampoco pase la reforma electoral porque pretende destruir al INE, porque requiere una mayoría constitucional dentro de la Cámara de Diputados y Senadores, pero ese proyecto educativo presentado por un señor de nombre igualito al de Karl Marx, se llama Marx, es su nombre de pila, Marx, o sea, sus papás no se midieron, Marx, ni siquiera José Marx o Max Carlos, no, Marx Arriaga, un masón grado 33 de alto nivel que anda haciendo algo así como lo que haría un chivo en una cristalería, o no un chivo, sino una manada de chivos. Este modelo educativo lo más probable es que se imponga en todo el país dentro de unos cuantos meses, probablemente para el arranque del primer semestre del 2023. Conste, estamos utilizando el método de contraste. Estamos viendo aquí la obra de Cortés aniquilada. Y después, en la segunda parte de mi exposición, vamos a ver la obra de Cortés respecto de lo mismo. Dice así: el proyecto contempla no maestros reproductores del neoliberalismo, sino profesores reproductores del marxismo, o cuando menos del socialismo. Maestros no como transmisores del conocimiento, sino como líderes comunitarios de izquierda, anticristianos y anticatólicos. No exámenes de tipo estandarizado de comparativo internacional. México debe dejar de compararse con la excelencia educativa de otras naciones para crear su propio modelo educativo interno para que México no, sus niños, sus adolescentes, sus jóvenes, no tengan en la idea competir de manera internacional. Es algo así como si la Federación Mexicana de Fútbol estuviera preparando a sus futbolistas para que nunca se les ocurriera ir a un mundial. Exactamente es el paralelo. La evaluación tiene que ser flexible. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie, ojo, va a ser reprobado. Todo mundo va a pasar. Porque no se vale, dicen ellos, que los más ricos, los más inteligentes, los más saludables, los más fuertes, les ganen a los menos favorecidos. Así que todo parejito, una igualación, un igualamiento en la mediocridad hacia la ignorancia. Siguiente, no libros de texto neoliberales. Los libros de texto van a ver suprimidas todas las palabras que impliquen eficiencia, competitividad, aspiracionismo, libre empresa, libertad de asociación, productividad financiera, medidas del mercado como el Producto Interno Bruto, todas las medidas internacionales de las grandes calificadoras se van a eliminar de la mente de la juventud, etcétera. Y finalmente, libros que hagan contrapeso a la agresividad, supuesta agresividad, del modelo competitivo neoliberal. Y por supuesto, ninguna alusión a cualquier cosa que huela a moral, ética, civismo o buena educación. Que los niños se sientan libres. Comentando esto, el nuevo modelo educativo desconocerá los actuales libros de texto porque fomentan el modelo neoliberal. Eliminará exámenes de evaluación internacional y alineará sus objetivos ideológicos a los propósitos de la Cuarta Transformación. Anunció el titular de la Secretaría
de deseducación pública, Marx Arriaga. El modelo será libertario. Esto apesta a comunismo, por supuesto. Humanista. Y una vez les digo que todo humanismo ateo es un humanismo contra el hombre. Que termine con el racismo, como si México fuera un país racista, válgame Dios, con las pruebas estandarizadas que segregan al niño de la sociedad. Expuso ayer el director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, Marx Arriaga, sin especificar cómo aplicará toda esta retórica. Especialistas educativos cuestionaron que el proyecto educativo gubernamental no enfrenta a la situación de emergencia derivada de la pandemia, que provocó la caída de la matrícula escolar, que fomentó la deserción y el rezago entre los estudiantes. Muchos comentan, y yo también, que hay infinitamente más ideología que pedagogía. Marx Arriaga dijo que los actuales libros y las prácticas docentes vigentes refuerzan el viejo régimen, el que pretende transformar la 4T. Lo decimos alto y claro, no aceptamos que la CONALITEG, es un organismo de la educación, siga gastando el dinero público como lo realiza desde los años 90 en libros de texto que continúan en el modelo de educación neoliberal. Informó que en estos 3 años se ha hecho una reingeniería de esta institución burocratizada y deshumanizada, la SEP, y se arma ya un proyecto que convierta a los maestros en líderes sociales, reproductores de la ideología de la 4T y aniquiladores del neoliberalismo en la mente de los niños. Sin definir fases de aplicación del nuevo modelito, ni de cómo iniciará o cómo se hará en las aulas, Marx arremetió contra el sistema prevaleciente que tachó de meritocrático. O sea, exterminio de la meritocracia, que es justamente a lo que yo tengo dedicado mis 61 años de vida profesional, a apoyar a las empresas a instalar procesos de meritocracia, de competitividad. Fuera la meritocracia, fuera el elitismo, fuera el aspiracionismo, fuera la mentalidad patriarcal y fuera la mentalidad racista de los fifís. En el caso de los contenidos se describe que el nuevo modelo educativo preparará a los alumnos para compartir y no para competir. Esto es el exterminio de toda competencia que le permita a los educandos salir adelante en su vida. Frente al supuesto presidente Manuel Andrés López Obrador, Marx acusó a los gobiernos anteriores de haber convertido la educación en un negocio que absorbe miles de millones de pesos con la promesa de calidad, fuera calidad, crecimiento sostenido, fuera crecimiento sostenido, especialización, fuera la especialización y competencia, muerte a la competencia. Alma Maldonado del CINVESTAP consideró que la propuesta impulsa un deseo ideológico comunista y no pedagógico ni académico, cuando la SEP ahora debería rescatar alumnos rezagados o que abandonaron la escuela durante la pandemia. Es una propuesta completamente ideologizada, dicen varios especialistas, por lo menos en el planteamiento general, que raya en lo absurdo, donde pareciera que todo lo anterior es pésimo y neoliberal. Otra persona, especialista del TEC de Monterrey en México, Balúa, consideró que la propuesta de este plan es confusa, ambigua y sin una guía de rumbo educativo, y sostuvo que la dependencia deberá aclarar si habrá un programa piloto para evaluar su implementación o avance o no lo habrá. Lo más irónico de todo es que esta discusión no la centra en la emergencia educativa. Pretenden comportarse como si no hubiera ocurrido nada, como si no hubiera habido pandemia, como si no hubiera habido deserción,
como si no hubieran abandonado la escuela cientos de miles de educandos de los diferentes niveles educativos. Bueno, pues esta es la tragedia de lo que ahora la Secretaría de Deseducación Pública quiere instalar en nuestro país. ¿Cómo la ven? Ya en su momento, cuando empecemos los comentarios, si es que me alcanza el tiempo para que haya comentarios, porque a lo mejor mi esposa llega de Cancún en un rato y a lo mejor tengo que despedirme al terminar mi exposición, pero si me da tiempo habrá comentarios. Ella todavía, según me avisa desde el Wi-Fi del avión procedente de Cancún, aún viene volando. Bien, entonces esto es lo que se proyecta para México. Y ahora vamos a proceder al brutal contraste. ¿Qué dijo Cortés? ¿Qué hizo Cortés? ¿Qué impulsó a Cortés? Quiero que pesen cada una de mis palabras y las vayan comparando con el proyecto de nación que introdujo Hernán Cortés desde 1519, desde que pisó estas tierras. Cuenta la historia, concretamente de don Bernal Díaz del Castillo, cuenta la historia que una soleada mañana, como por pasatiempo, va Cortés de visita al Gran Teocalli. Nunca lo había visitado. El Gran Teocalli era el lugar principal de los sacrificios humanos. Acompañado de otro oficial, don Andrés de Tapia, y de otros 8 o 10 españoles, sube a las torres y llega hasta la puerta del altar de Huichilobos, nombre que los españoles le daban al demonio Huitzilopochtli. Retiran con las espadas la manta que tapa la entrada y descubren los ídolos. Cortés los observa atentamente. Son figuras de enorme grandeza y altura, con muchas labores esculpidas. Tenían mucha sangre, del grueso de 2 a 3 dedos. O sea, la costra de sangre que cubría las estatuas era, imagínense una costra de este grueso de sangre, de mis 3 dedos. A la presencia de los españoles habían acudido los sacerdotes, encargados del culto a los ídolos. Y a estos habla Cortés, por medio de intérpretes, con las siguientes palabras. Quiero que empiecen a contrastar el lenguaje de Cortés con lo que les acabo de exponer del proyecto educativo para México. Les dice a los sacerdotes aztecas, Hernán Cortés, Dios que hizo el cielo y la tierra, os hizo a vosotros y a nosotros, y a todos, y críanos y nos cría con qué mantenernos. Y si fuéramos buenos, nos llevará al cielo, y si no, iremos al infierno. Como más largamente os diré cuando más nos entendamos. Y yo quiero que de aquí, donde tenéis estos ídolos, esté la imagen de Dios y de su madre bendita. Así que traed agua para lavar estas paredes y quitaremos de aquí todo esto. Los sacerdotes se reían burlonamente, como diciendo que era imposible hacer lo que Cortés proponía. Entonces dijeron de pronto los sacerdotes, no solamente esta ciudad, sino toda la tierra junta, tienen a estos por sus dioses, y aquí está por esto Huichilobos, cuyos somos, o sea, somos posesión de Huitzilopochtli, y toda la gente no tiene en nada a sus padres y madres e hijos en comparación a este Dios, y determinarán de morir y cada vez que te vean subir por aquí, todos habrán de tomar las armas y querrán morir por sus dioses. Esa es la contestación de los sacerdotes. A lo que Cortés replica, mucho me holgaré yo de pelear por mi Dios contra vuestros dioses, que son no nada, que no significan nada.
Iracundo Cortés, decidido, toma entonces una barra de hierro y comienza a dar tremendos golpes a los ídolos de pedrería. Andrés de Tapia, testigo ocular de la escena, dice: prometo por mi fe de gentilhombre y juro por Dios que es verdad que me parece ahora que el marqués don Hernando de Cortés saltaba de modo sobrenatural y se abalanzaba tomando la barra de acero por el medio para dar en lo más alto de los ojos del ídolo, y así le quitó las máscaras de oro con la barra, diciendo: a algo nos tendremos que exponer por nuestro Dios. Comparen este discurso de Cortés con la propuesta educativa. A algo nos tendremos que exponer por nuestro Señor. El mismo Cortés lo refiere en su segunda carta de relación. Dice Cortés: los más principales de estos ídolos, y en quienes ellos más fe y creencia tenían, derroqué de sus sillas y los hice echar por las escaleras abajo, e hice limpiar aquellas capillas donde los tenían, porque todas estaban llenas de sangre que sacrificaban seres humanos, y puse en ellas imágenes de Nuestra Señora y de otros santos, que no poco el dicho Moctezuma y naturales sintieron con mucha rabia, los cuales primero me dijeron que no lo hiciese, porque si se sabía por las comunidades, se levantarían contra mí, porque tenían que aquellos ídolos les daban todos los bienes temporales y que dejándolos maltratar, se enojarían y no les darían nada y les secarían los frutos de la tierra y moriría mucha gente de hambre. Yo les hice entender, dice Cortés, yo les hice entender que con las lenguas, cuán engañados estaban en tener sus esperanzas en aquellos ídolos. Con las lenguas quiere decir por medio de los intérpretes, donde seguramente estaba la Malinche, que eran hechos por sus manos, que no eran cosas limpias y que habían de saber que había un solo Dios universal, Señor de todos, el cual había criado el cielo y la tierra y todas las cosas, y que a él habían de adorar y creer, y no a otra criatura ni a cosa alguna. Yo quisiera que se imaginaran a un maestro de la SEP platicándoles a los alumnos de tercero de primaria, o de cuarto, quinto, sexto, o de secundaria o de preparatoria, el discurso de Cortés. ¿Alguno de ustedes lo había oído jamás? Creo que no. Tal vez Lili, tal vez alguien más por ahí. Pero quiero que piensen, ¿qué sería de este México nuestro si este discurso fuera el que se conociese en nuestras clases de historia en todo México? Continúo. Al respecto de esta grandiosa y aún temeraria hazaña, escribe don Salvador de Madariaga, uno de los principales escritores mexicanos no alineados al sistema y que es también uno de los principales biógrafos de Cortés. Dice: don Andrés de Tapia, y sin duda también sus compañeros presentes, le vieron entonces saltar de manera sobrenatural y elevarse en el espacio tan alto como los gigantescos ídolos a los cuales iba a desafiar y a destruir. Era en efecto sobrenatural y se elevaba más alto que él mismo, mucho más alto. Considerando que Dios está sobre natura, había escrito poco antes al emperador, así ahora, alzado hacia Dios por su fe, se elevaba sobre el piso de modo sobrenatural para destruir a los ídolos que tenían sometidos a los aztecas y a sus tributarios al canibalismo y a los sacrificios humanos. La marcha de Cortés y sus soldados para llegar a aquel lugar, que había comenzado unas semanas antes en las marismas de Veracruz, hacia lo alto, elevándose paso a paso, lucha a lucha, victoria a victoria, por los escalones gigantescos de la cordillera, hasta la altiplanicie de la capital
misteriosa y recóndita, tenía que terminar en la más alta de las ascensiones, hasta aquella cúspide del Teocalli más empinado, donde Cortés dio un golpe de barra histórico entre los ojos, entre ceja y ceja, del feroz y sanguinario y caníbal ídolo Huitzilopochtli. Aquel fue el momento culminante de la conquista, la hora en que el anhelo del hombre por alcanzar lo más alto triunfa sobre su querencia de contentarse con disfrutar de lo ya conseguido, la hora en que la ambición de lo material y el esfuerzo vencen al éxito, el momento en el que la fe vence a la razón. Continúa Madariaga. Si Cortés hubiera sido un hombre menos razonable, aquel acto hubiera podido descontarse como una temeridad por debajo de las normas que todo hombre debe alcanzar para que se le considere como en uso de su plena madurez. Pero Cortés encarnaba a la vez la razón y la cautela. Su acto no puede interpretarse como una caída por debajo de la razón, sino al contrario, como subida por encima de la razón. Aquí quiero hacer una acotación mía. Nuestra fe católica, con sus cauda de dogmas, no aniquila la razón, pero la supera. Este es Cortés. Este hubiera sido México. Un país que se supera a sí mismo, de sus flaquezas, de sus debilidades y de sus contradicciones, porque la fe, nuestra fe, es superior a nuestra razón. Pero con eso se aniquiló, eso se exterminó, eso se borró de todo el territorio nacional y en gran medida del resto del mundo, pero sobre todo de la más dañada, de la más odiada de las naciones latinoamericanas, México, como hija predilecta de España. Poco después del momento, ahora tomo yo la narración, en mi libro Hernán Cortés, Libertador del Indio, poco después del momento en el que los ídolos fueron derribados, llegaron al Gran Teocalli unos indios. Estos les mostraron a los españoles unos puñados de maíz miserable y le dijeron a Cortés: como nos quitaste nuestros dioses, a quienes rogábamos por agua, haz al vuestro nos la dé, para que no se pierda lo sembrado. Repito el parrafito. Como tú, Cortés, nos quitaste nuestros dioses, a quienes rogábamos por agua, haz al vuestro nos la dé. Traducción del español antiguo al moderno. Haz que tu Dios nos dé el agua que nos quitaste, para que no se pierda lo que hemos sembrado. Pero Cortés replicó: pronto lloverá. Y pidió a sus soldados que todos orasen con gran fervor. Y fíjense qué pasaje más hermoso de nuestra historia, que me duele el alma, me sangra el corazón al saber que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos nunca han conocido nuestra verdadera historia. Lloverá pronto, dijo Cortés, y pidió a sus soldados que todos orasen con gran fervor. Y sucedió como en los mejores, extraños y más milagrosos momentos de la historia universal, que al día siguiente todos fueron en procesión al Gran Teocalli, donde se celebró la Santa Misa bajo un sol espléndido. Pero al volver al cuartel general español, cayó un tan gran aguacero que todos tuvieron que atravesar el patio del Gran Teocalli con el agua hasta las corvas, ante los ojos de los indígenas asombrados. Imaginen que nuestros niños conocen en un curso de historia el milagro que se le atribuye a la oración que hizo Cortés junto con sus soldados para demostrarles a los indígenas que su Dios no era proveedor de agua,
pero el nuestro sí. Y así fue. Nadie conoce esto. Qué rabia, qué indignación, qué tristeza. A pesar de la evidente protección del Dios cristiano e incluso con las cosechas indígenas salvadas, la destrucción de los ídolos determinó a los aztecas a entrar en guerra. Estaban en paz. De hecho, no habían sido hostiles a Cortés desde que él hubiera llegado unos meses antes. Determinó a los aztecas entrar en feroz ataque contra los españoles. El gran Tlatoani Moctezuma, ahora el gran Tlatoani, ya sabemos cómo se llama, malo, tan caníbal como aquel, y aunque este no coma carne humana, mata fetos, mata nasciturus, mata inocentes por nacer. Le dicen los aztecas, los jefes aztecas, al gran Tlatoani para que este se lo diga a Cortés. Oh, señor Malinche y señores capitanes, cuánto me pesa de la respuesta y mandato que nuestros oficiales, nuestros teules, han dado a nuestros papas, a mí y a todos mis capitanes. Y es que os declaramos la guerra. Os vamos a matar y os vamos a echar a la mar. Sí, hasta Veracruz. Me parece que antes de que comience la guerra, señores españoles, debéis salir de aquí. Y esto, señor Malinche, os lo digo que hagáis porque os conviene. Si no, os habrán de matar. Y mira que en esto os va la vida. Esto significaba que la situación de Cortés había cambiado de un momento a otro radicalmente. ¿Qué fue lo que hizo que la situación de Cortés cambiara de forma tan brutal? Pues el hecho de que él haya saltado sobrenatural para destruir a los ídolos, sobre todo a Huitzilopochtli, y que hiciera poner imágenes de la Virgen y crucifijos en lugar de aquel horrendo, espantoso y sanguinolento dios Huitzilopochtli. Eso fue lo que cambió dramáticamente la cómoda situación de Cortés y sus soldados y la convirtió en una verdadera tragedia. Antes de que destruyese los ídolos, Moctezuma había convenido en someterse al invasor, bajo la creencia de que éste representaba al verdadero señor de México, el Quetzalcóatl legendario del que hablaban las tradiciones. Acatarlo era acatar a sus mismos dioses, según los sacerdotes indígenas. Pero desde el día en que el capitán español provocó su cólera, al derrocar los ídolos con violencia de sus sanguinolentos altares, el exterminio de los invasores quedó fatalmente decretado. A algo nos hemos de exponer por Dios, había dicho Cortés en aquel magnífico y sobrenatural momento. Y por Dios expuso al fracaso su magna empresa. Una empresa superior a cualquier hazaña de Alejandro Magno, superior a cualquier hazaña de Julio César, superior a cualquier hazaña del mejor general de la historia. Cortés es incomparable, el mejor capitán de la historia. Pues esa hazaña que hasta entonces había logrado Cortés, la conquista de Tenochtitlan en cierta forma de manera pacífica, estaba a punto de venirse abajo. ¿Quién es tan necio que diga que así obraba un vulgar aventurero, como nos han pretendido pintar a Cortés, poseído por la avidez del oro? ¿Quién puede negar que no sea un masón empedernido, que Cortés era un hombre extraordinario, llamado a realizar una gloriosa acción civilizadora y a dar luz a una nueva nación, México, que antes de él no había existido? Aquí cobra características de sainete para Kinder la petición de Malo de que España venga a México o mande un ministro plenipotenciario a disculparse de las atrocidades de Cortés. Porque nos invadió
y nos exterminó. Pues seguramente Malo olvida que toda su ascendencia es española. Sus abuelos son españoles y sus padres llegaron a México huyendo de la persecución de la Guerra Civil Española en 1930 y tantos. Así que qué cantidad de sangre indígena corre por las venas del Malo, ni una molécula. Pero él se siente azteca. Pues cada quien recibe el culto de aquello de lo que se cree. Aclaremos aquí, antes de continuar con esta narración, que la caída de Tenochtitlan, que la general ignorancia mexicana sufre, inducida tan eficazmente por la casta gobernante, de indudable e impertérrita filiación masónica, hace creer que los antiguos mexicas eran libres, que poseían y disfrutaban libremente sus riquezas y que después de la cruel conquista salvaje fueron sometidos siempre a la peor servidumbre. Nada más falso. ¿Cuál es la terrible verdad? La terrible verdad que nadie en este país conoce, a menos que haya estudiado la misma historia no oficial que su servidor les está transmitiendo, después de que abrí mis ojos de la inteligencia a ella desde los 6 años de edad. O sea que mi formación como historiador ya dura 72 años ininterrumpidos. ¿Cuál es la terrible verdad? Entre otras muchas mercancías, en los tianguis del Valle de Anáhuac se vendían miles de esclavos, incluso aztecas, para sacrificarlos y luego comérselos. Digo que traían tantos a vender a aquella gran plaza, la de Tlatelolco, como traen ahora los portugueses los negros de Guinea, y traían los atados en unas varas largas con collares a los pescuezos para que no se les huyesen, y a otros los dejaban sueltos porque ya estaban muy débiles y finalmente los mataban en el altar, les sacaban el corazón, lo ofrecían a Huitzilopochtli, se lo comían y rodaban los cadáveres para que la muchedumbre se los comiera en pozole. Sí, porque el pozole original no era con carne de cerdo, de pollo o de res, sino con carne humana. Bernal Díaz del Castillo nos narra. Seguimos con el contraste. Los esclavos eran sacados y ofertados por sus amos en los mercados. Llevaban hombres, mujeres y niños. Las colleras eran de palo o de metal, con unas argollas pequeñas en la parte posterior, a través de las cuales metían unas varas. Los amos los hacían bailar y cantar para atraer marchantes. Las guerras entre las distintas provincias indígenas tenían por principal objeto capturar prisioneros para destinarlos a los sacrificios rituales. Los cautivos de la guerra no servían propiamente de esclavos, sino solo para ser sacrificados, y no hacían más que comer para ser comidos. Explica lo que ya había yo dicho del historiador Yáñez de Gómara. Los hombres y las mujeres podían venderse a sí mismos por esclavos y vender a sus hijos. El que hurtaba maíz, ropa o gallinas era hecho esclavo, y si no tenía con qué pagar, era entregado como esclavo a la persona a la cual había robado. El hombre que vendía al libre por esclavo era dado por esclavo a quien él quería vender. Tomaban por esclavos a los hijos, parientes y cómplices del traidor. Los hombres pobres se vendían a sí mismos y los tahúres se los jugaban. Los pobres también solían vender a sus hijos para remediar su miseria. Las mujeres públicas se vendían por esclavas para comprar trajes de lucimiento y afeites y seguir ejerciendo su infame oficio. Cuando uno moría con deudas, el acreedor tomaba al hijo o a la mujer por esclavo. Había una especie de esclavitud que llamaban huehuetlactlacoli, o sea, grande y vieja esclavitud. Y era cuando una o dos familias se obligaban por su pobreza a suministrar perpetuamente un esclavo a cualquier señor. Por esto le daban uno
de uno en uno a sus hijos y después de haberles servido cierto número de años, lo retiraban para casarlo o con cualquier otro objeto y ponían a otro en su lugar. Muchas familias hicieron este contrato en el año de 1506, cuando el hambre azotó al país por la pérdida de las cosechas, mucho antes de la llegada de Cortés. Después de la conquista, Cortés trató de evitar que los indios siguiesen siendo esclavizados. Por esa razón, a Hernán Cortés, los historiadores no alineados al narcosistema, al narcorrégimen masónico, lo subtitulamos como libertador del indio. No solo lo libertó de la guerra florida, no solo libertó al indio del canibalismo, ojo, lo libertó de los contratos de larga esclavitud de por vida. Fue probablemente uno de los mayores éxitos de Cortés, de los éxitos que lo colocan en una marquesina tan alta como ningún otro libertador de la historia lo ha logrado. En su tercera carta de relación al emperador, le dice Hernán Cortés al emperador que siendo los naturales de estas tierras de mayor capacidad que los de otras partes, le parecía cosa grave por entonces compelerlos a que sirviesen a los españoles. Ojo, Cortés le dice al emperador que no le parece correcto que los aztecas les sirvan a los españoles. Grandioso el corazón de Cortés. Por eso hay un libro formidable de don Carlos Sigüenza y Góngora que lo narra, La caridad heroica de Hernán Cortés. Que habían andado mucho tiempo en guerras y contraído deudas y exigían recompensa, y Cortés se vio forzado a depositarlos así para la sustentación de los españoles como para la conservación y buen tratamiento de los indios. Consideremos que los españoles eran una estirpe de guerreros de frontera, que llevaban 7 siglos luchando contra los moros heroicamente al borde de sus propiedades, contra pueblos ferozmente enemigos de su fe y de su cultura. Era costumbre para el turco o moro del Mediterráneo llevarse como esclavo a cualquier español que caía en sus manos, al calor de las batallas marítimas o terrestres. No faltaban entre los soldados de Cortés quienes tuviesen parientes, hermanos y aun esclavos en el continente africano. ¿Cómo nos explicamos entonces que viendo los españoles como cosa normal que los moros tomasen a sus propios hermanos, padres, hijos, nietos, sobrinos, como esclavos? ¿Cómo es que todo el ejército de Cortés, siguiendo la ideología de su jefe don Hernán, se niegan a tomar como esclavos a los mismos indígenas que estaban acostumbrados a la esclavitud desde 200 años atrás? Este es el verdadero rostro de Cortés, el que nos han evitado conocer de manera aviesa, de manera cruel, de manera salvaje. Nos han borrado, nos han impedido entrar en conocimiento de nuestro padre cultural fundador, claro, por destinos de orden luciferino y masónico. De acuerdo con aquel inhumano sistema, en vigor por aquel entonces, la caída de Tenochtitlán debió haber tenido por indudable consecuencia lógica la esclavitud de todos los mexicas. Eso debió haber pasado. ¿Pero qué sucedió? Que no fue así. Todos quedaron libres, con excepción de un número muy corto de prisioneros, de guerreros feroces que no quisieron sujetarse por las buenas al yugo español. No hubo servidumbre de los vencidos, gracias a la grandeza de espíritu de don Hernán Cortés. Además, los reyes de España no aprobaron jamás la esclavitud. Debo aquí hacer un contraste. ¿Cuándo se abolió la esclavitud en los Estados Unidos? Más de 3 siglos después de que los reyes españoles la abolieron en España y posteriormente en todas sus provincias.
más de 3 siglos de retraso en la subcultura norteamericana, que se las da de tan libertaria y de tan humanista. Tardaron muchos siglos todavía en declarar que los negros no eran esclavos. Y además que eran seres humanos, cosa que los reyes católicos se apresuraron a anticipar, que todos los indígenas eran humanos. En las instrucciones dadas a Cortés, Carlos V le recordaba los abusos cometidos por Colón en las Indias, en las islas donde Colón había tenido mando, y añadía: visto que los dichos daños del repartimiento de los dichos indios se sigue, queriendo prever y remediar lo susodicho, los abusos de Colón, pareció que nosotros, los reyes, con buenas conciencias, ordenamos que Dios nuestro Señor los crió a los dichos indios libres. Está hablando Carlos V. Y no sujetos a esclavitud. No podemos mandarlos a encomendar como esclavos, ni hacer repartimiento de ellos a los cristianos, y así es nuestra voluntad que se cumpla. Y como ya había una iniciativa de Cortés, lo único que hizo Carlos V fue ratificar la manera de pensar de Cortés. Así que el que tiene que pedir disculpas por su ignorancia elevada a la categoría de brutalidad, pues es el bulto de Palacio. Cortés, en respuesta al emperador, le hace ver que bajo el sistema social que regía a su llegada, los indígenas no eran libres, sino que al contrario vivían bajo el yugo de caciques tan tiránicos, escribe Cortés, que ha acaecido y cada día acaece que para espantar a algunos pueblos a que sirvan bien a los cristianos, a quienes están depositados, se les dice que si no lo hacen bien, los volverán a sus señores antiguos. Y esto temen más que ninguna otra amenaza ni castigo que se les pueda hacer. Dicho de otra manera, el pánico que los esclavos tlaxcaltecas, cholultecas, zapotecas le tenían a sus amos aztecas era muchísimo peor que el miedo que le podían tener al español más mal encarado, más autoritario y más arbitrario. Preferían el yugo español que al yugo indígena, de su propia raza. Testimonio de Cortés en sus cartas de relación. Esta es la verdadera historia de nuestro verdadero México, contrastado con el México deshumanizado, anticatólico, que hoy está por decreto extendiéndose en toda la hermosa nación mexicana. Leve y humanitario, pues, era el nuevo yugo en comparación con el que sufrieron los naturales bajo la bota de sus antiguos tlatoanis. Por lo menos estaban a salvo de morir sacrificados y de ser comidos por sus semejantes. Que algunos de los nuevos amos cometieron abusos es indudable. El mismo Cortés los combatió. Pero sepamos que la opresión de los naturales, de los indígenas de Mesoamérica, ha sido el sistema de otros gobiernos, mientras que en los establecimientos españoles era el efecto de la desobediencia a las órdenes del gobierno. O sea que si había algún abuso de algún español atrevido, lanzado, inculto, anticatólico, era un acto de desobediencia al gobierno español y a las huestes mismas del gran libertador don Hernán Cortés. Bien, pues hasta aquí llega nuestra exposición contrastada del día de hoy y sí, tenemos todavía un tiempo. Parece ser que mi esposa está sufriendo algún retraso, así que mientras ella no toque la puerta, aquí estoy otro rato con ustedes. Adelante, tenemos la manita levantada de Manuela Aguilar. Adelante, Manuela. Hola, ¿cómo estás? Hola. Muchas gracias por tu exposición. Yo soy de Colombia, pues no sé mucho de la historia de México, pero tuve la fortuna de encontrar un sistema educativo
en Estados Unidos, colegio en casa católico, y ellos tienen todos los textos de historia a la luz del catolicismo. ¡Qué bien, oye, y qué con bien! Mis hijos, sí, entonces escuché la historia de Cortés, muy similar, pues de primer grado, de mis hijos pequeños, pero muestran toda la historia del descubrimiento realizada pues por los católicos, por Isabel la Católica, Cristóbal Colón, Cortés y todos los franciscanos que llegaron a Norteamérica. Entonces, me parece pues, sí, es muy delicada la situación educativa, pues en Colombia también estamos así. ¡Qué barbaridad! Sufriendo pues los No me flagelos digas. del comunismo. También hay un Pero es estadio, ver que también hay un estadio ¿cómo? oficial allá. Sí, cada vez vemos como se quiere destruir el sistema educativo. Yo reté a mis hijos desde hace 3 años, más por dificultades económicas y porque mi hija no tenía capacidad pues como para estudiar en un colegio, y por fortuna pues di con esta formación en casa, que los católicos de Maryland en Estados Unidos, del estado católico, se vieron forzados a retirar a sus hijos del sistema público y crear una manera de estudio en casa, porque en el estudio en casa el ministerio no puede entrar A regular. a regir sobre los textos, mientras que si tiene una institución educativa, el ministerio sí los obligaba. Entonces, por eso los católicos en Estados Unidos se vieron forzados a tener este sistema de estudio en casa. Créeme que tienen todos los textos de matemáticas, de todas las ciencias, a la luz del catolicismo. Maravilloso. Es un tesoro. Sí, Es entonces un cuando te tesoro escuchaba a ti que desde extraordinario. los 6 años te gusta la historia, mis hijos desde los 6 años se están pues, formando también con estos textos, entonces ver que Dios no nos abandona. Qué bien. Y que Pues deja mira, yo pues... te invité a la sesión sabiendo que eres colombiana, desde luego, porque sabía que algo nos ibas a aportar y así fue. Así que te lo Ay, muchas agradezco gracias, no, muchísimo, me apasiona todo esto de historia estimada Manuela. también. Qué bien, magnífico, Muchas bienvenida. gracias. Todas las veces que quieras Gracias. participar aquí con tus hermanos mexicanos, serás bienvenida. Todos los viernes tenemos un taller de historia que se llama La Otra Historia, la que jamás te han contado. Es increíble, yo tengo 35 años y apenas me estoy dando cuenta que hay otra historia, pues uno cree que siempre la misma historia ha sido siempre, y pues y sí, lo que vemos en la televisión, en los medios, y de verdad que me aterro de ver que hay una historia oculta, tanto buena como mala, ¿cierto? Pues Sí, también hay una versión sí, macabra que no conocemos, y lo que tú exactamente. dices como con las vacunas, que lo increíble no es que haya otra historia, sino que la gente no reconozca la verdadera historia. Eso es Exactamente. lo más doloroso, incluso nuestros seres más cercanos, pero Muchas bueno. veces en nuestras más cercanas familiares. Muy bien. Pues gracias Ajá. por tu excelente aportación, mi querida Manuela. Seguimos con Leonardo Gutiérrez, que tiene su mano levantada. Adelante, Leonardo. Buenas noches y muchas gracias por concederme la palabra. Pues mira, me pareció muy interesante que empezaras la reunión de hoy poniendo esta situación que está presentando la SEP con ese tal Marx, con un sistema educativo de la 4T, pues ya sabemos todo lo que es de la 4T es para ir en contra de México. Entonces, muy bueno, ese mensaje me llegó a mí también. Entonces, ya había analizado algunos puntos. Qué bueno que tú lo remarcaste. Y pues a ver el contraste que haces con Hernán Cortés, que ese sí tenía pantalones, aunque entonces no eran así, ¿verdad? Eran otro tipo. Entonces, él sí sabía defender su fe, que
ahí reside realmente el futuro que va a haber de la cristiandad. Me pareció muy interesante digamos, El contraste. lo que dijo la misa de ayer, cómo Sí. tenían que servir primero a Dios antes que a los hombres. Desde un principio, los sanhedritas querían callar la voz de Dios, querían que no se hablara de Cristo después de que lo habían matado, después de que había resucitado, querían callarlo para que no se difundiera. Entonces, pues no se van a salir con la suya. Necesitamos que el cristianismo realmente renazca, pero con un cristianismo de verdad, no a medias, sino que sea heroico, como los verdaderos santos que fundaron la iglesia. Y como nuestros pues, fundadores de México. Exactamente, o sea, hemos tenido continuadores y educadores, o sea, el México que tenemos es gracias a la evangelización que hizo la reina Isabel, o sea, ella sabía que tenía que venir a difundir el evangelio en estas tierras, entonces fue una epopeya pues grandiosa que pues los masones pues obviamente no la toleran, pero ¿y ellos en qué se basan para darnos y ponernos sus leyes? ¿Cómo nos han querido tener sometidos? Entonces, yo acabo de terminar de leer el libro de El yugo liberal en México y es increíble. Yo creo que todo mundo de los que estamos en el curso debemos de leerlo porque es como un resumen y te da una visión y te pone en el punto de lo que nos toca hacer ahora. O sea, no podemos tener un catolicismo mediocre, sino No podemos un catolicismo vergonzante. ¿Sí? Un catolicismo que le da pena confesar. No sé si conoces a Traslocheros, es un universitario. Sí, es genial, Traslocheros, sí. Sí, yo escuché algunas pláticas de él porque yo estuve participando en la cuestión educativa aquí en Tlalnepantla. Entonces, allí en el seminario de Tlalnepantla, ahí dio una plática muy buena tras los cheros y habló precisamente de eso, de los católicos vergonzantes. Y habló también pues de lo que era la laicidad y el laicismo, que no es lo mismo. No, son diferentísimos. La sana laicidad es iglesia a propagar la fe, Estado a defender a los ciudadanos y a propiciar su desarrollo. Ni la iglesia se mete en cosas del Estado, ni el Estado se mete a legislar cosas de la iglesia. Eso es saludable o sana laicidad. En cambio, el laicismo, que es lo que tiene a México en la lona, es que el Estado se metió, sobre todo con Juárez, a legislar en las conciencias de los católicos mexicanos y a aniquilar, a exterminar nuestra fe. Y vaya que lo ha logrado en la gran mayoría de la gente. Exactamente, fíjate, ¿cómo es posible que aquí en México, que sí tuvimos una formación católica, cómo la masonería nos ha llegado a fastidiar a tal grado? Ahora, en Estados Unidos, por ejemplo, con el protestantismo, pues en realidad, pues no, ahí no pueden tener realmente una iglesia independiente. O sea, el protestantismo lo que quiere es tener la iglesia sometida al Estado y eso no se vale. Entonces, este señor que hace el libro del yugo liberal, al final dice, ¿qué hubiera pasado en México y en todo Hispanoamérica si en vez de que la reina Isabel hubiera difundido el catolicismo, hubieran sido los protestantes? Pues en primer lugar no se hubiera dado... Nunca hubiera sido fundado México, no existiríamos como nación. El mejor indio era el indio muerto. Entonces no hubiéramos sido paridos como nación. Exactamente. Entonces,
ese punto me pareció muy bueno, este libro del yugo liberal. Entonces, ¿para qué andan diciendo que los hubieran conquistado los ingleses? Pues no saben ni lo que dicen. No, pues Como no dicen, no hubieran conquistado, hubieran exterminado, como lo hicieron en Norteamérica y en Canadá. Con exactamente. cero mestizaje, cero nueva nación, México hubiera sido un ente potencial, pero jamás hubiera existido. Si México existe es por el cristianismo y la caridad heroicas de don Hernán Cortés. Y es lo que debemos continuar, o sea, una educación en la verdad y para el bien. Así es. Así. Muy Si bien. no nos sirve para nada. Pues, correcto, mi querido Leonardo, gracias por tu participación. Todavía tenemos otro ratillo. ¿Quién más quiere aportar, preguntar? El tema ha estado muy denso y se presta a muchos comentarios. ¿Quién más participa? Adelante. pues muchas gracias de nuevo. Gracias a ti, Leonardo. Adelante, Raúl. Es que levantaste la mano, te vi, o me equivoqué. No, es que le estaba, me gustó lo que por ahí compartió Leonardo. Ah, muy Entonces bien, le hizo así como apoyando. muy bien. Bueno, pues soy todo oídos. Parece ser que ahora se quedaron patitiesos, ¿o qué? Bueno, aprovecho que había aquí abierto el micrófono, Raúl. ¿Qué es lo que, vaya, cuándo es que va a venir esta propuesta? ¿Es todavía una propuesta o es ya una reforma? Lo que es todo este cambio que propone en la reforma educativa AMLO, malo, como lo queramos decir. Pues es inminente. Es inminente. Y fue lanzada por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, por Adán Augusto, probablemente el gallo del malo para que lo sucede en la presidencia, y por el jefe de la Armada, de la Marina, del Ejército. O sea, las peores fuerzas masónicas de esta nación fueron las que dieron a conocer el proyecto, creo que ayer mismo. Ayer o el miércoles. Acaba de Pero suceder. y no de, claro, y pues sí, lo vi en lo que nos compartió de López Dóriga, donde Sí, nos hizo favor de poner ese video. Pero ¿no debería entonces someterse realmente a votación, al menos? No, no. Constitucionalmente no. Otras leyes sí, las que afectan a la Constitución sí. Pero como esta ley de Marx no contradice ni una sola letra eso que dice el artículo 3º, de que la educación será laica y gratuita, al contrario, la refuerza. Ya. Si el proyecto de Marx fuera una contradicción constitucional al artículo 3º, tendría que pasar por cámaras y ahí no pasaría. Pero como no contradice la Constitución, va derecho y no se quita. ¿Y qué vamos a hacer los que, bueno, por ejemplo, digo, aquí muchos deben tener No hijos, quise nietos, nosotros también. precipitar el conocimiento de todos ustedes, mis 60 participantes de hoy, para que me hagan el favor de difundirlo. Claro, claro, que en cuanto esté este video igual. Sí, inmediatamente, a más tardar mañana, queda subido para que me hagan el favor de denunciar, anunciar, inconformarnos, combatir, abrir conciencias, porque no nos podemos quedar de brazos cruzados. Claro. Bien, gracias, Alexis. Tenemos a Aide y a Mari Valdés. Adelante, Aide, te escucho. Listo. Gracias, buenas noches. Pues yo en la mañana estaba platicando con Dios y yo le decía que estábamos muy afligidos por esta situación, ¿verdad? de México, que nos ayudara por favor, y leí el Salmo 18,
que decía, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Cuando yo leí esto, era el versículo hasta el 27, pero cuando empecé a leer y llegué a este versículo, tuve mucha alegría, mucho gozo en mi corazón, porque somos muchos los que estamos pidiendo por México, somos muchos los que creemos en Dios, y Dios está escuchando. De hecho, ya ves que la reforma no pasó, la de la electricidad no pasó, Y tampoco va a pasar tampoco, la electoral, tampoco va a pasar la electoral. sí, entonces eso me da mucha esperanza y me sentí así como que una luz en el túnel, ¿no? Al final del túnel decir, Dios está con nosotros Yo le y tenemos que digo a seguir Dios, pidiendo. yo le digo a Dios, oye, si Cortés se puso a orar con sus soldados para que lloviera, haznos caso, ¿no? 5 siglos después, ¿no? Haznos caso para que estos masones luciferinos no se salgan con la suya, ¿no? Porque sería la puntilla contra México. Sería como ese último punzón con el que le clavan al toro para que ya se muera, ¿no? La puntilla al toro después de que le clavaron la espada. ¿Sí? Porque todavía está vivo, por eso se llama puntilla, ¿no? En fin, pues hay que orar muchísimo, pero también tenemos que ilustrarnos, que conocer y que actuar, ¿ok? Claro, Muy bien. sí, Tenemos gracias. a Mari Valdés. Adelante, Mari. Sí, un rápido, maestro. Nada más que no alcancé a apuntar del libro de la caridad humana, de la caridad heroica de Hernán Cortés. ¿De quién es? El libro se llama La caridad heroica de don Hernán Cortés. ¿De quién es? De Carlos ¿El Sigüenza autor? y Góngora. Carlos de Sigüenza y Góngora. Ajá. Muchas gracias, maestro. Gracias a ti, Mari. Muy bien. ¿Quién más? Tenemos a Alejandro Familiar. Adelante, Alex. ¿Qué tal? ¿Me oyen bien? Sí, muy bien. Ok, gracias, muy buenas noches. Pues magnífico tema con una actualidad tremenda. Lo único que yo quizás me ocurriría comentar es de que tenemos que ver esto en un contexto ya no meramente local. O sea, la devastación de los valores cristianos históricos, grecolatinos, es global. Es global, ¿no? Está la cultura woke, está todo lo que sucede en las escuelas en Estados Unidos. En Estados Unidos hay infinidad de gente que está pues exaltada y alarmadísima por lo que están haciendo sobre la educación de la juventud, que se extiende hasta las universidades y todo, ¿no? Y entonces tenemos que ver que estamos dentro de una marejada mundial. A lo mejor México tiene estos matices, pero la idea es de atacar a las generaciones desde lo más jóvenes posibles para de plano condicionarlos y programarlos de una manera más difícil de hacerlos despertar después. Y eso era uno de los comentarios, pero también quería expresar de que realmente recapacitando sobre cómo aprendimos la historia desde la primaria y todo, no tiene, Marx que está diciendo que es una educación neoliberal y todo, no es cierto. Es una educación absolutamente marxista que sataniza todo lo que sea cristiano, español, leyenda negra, se van a crear leyenda negra, los autores, los escritores, los pensadores, los currículums tú lo sabes como psicólogo, ¿no? Te avientan Eric Fromm, te avientan a Freud, te avientan a toda la corriente de la escuela de Frankfurt. Entonces, pues ni tan siquiera eso es cierto, o sea, ni tan siquiera tenemos un escalón previo que hubiera estado más balanceado y libre. Ya toda la programación educativa viene desde décadas atrás. No, desde el Pacto de los Generales, desde 1929, la educación es anticatólica y masónica. Por eso. Entonces, este comentario no solamente antihispánica, ¿no?
Sí, es simplemente decir, vámonos más adentro de lo que está haciendo esta gente y vamos a etiquetar cosas que tampoco son ciertas, ¿no? Entonces hay que denunciar eso, porque Sí, claro. Yo sí esto va... pienso hacer una serie de videos de denuncias sobre el tema, independientemente de lo que veamos en los talleres, pero estos sí fueron un par de banderillas que me colocaron en la cerviz. Estoy realmente furibundo, indignado. Sí, les voy a tratar de hacer llegar un video muy cortito, me llegó hoy, hace la tarde, que se llama No estás solo, en donde únicamente dice de que básicamente todo lo que hemos aprendido, una enorme parte ha sido mentira, ha sido manipulación, desde que el Estado cada vez adquirió más tutelaje sobre la educación y sobre 1000 otros temas. Y ahí dice que puede esto hacer a las personas que los que estamos viendo las cosas de otro punto de vista nos sintamos solos. Estos grupos son magníficos porque vemos que no estamos solos y ojalá podamos multiplicarnos cada vez. ¿Me lo mandas, Alejandro, por favor? Por favor, sí, te lo mando acabando la sesión, lo envío. Muy bien. Me levantó la mano, no sé si Carla o Hugo. Adelante. La familia Gama. ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo está? ¿Cómo Hola, están todos? hola, Dios los bendiga. buenas, buenas. Bien, vamos a saludarlo, Doc. Mire, ahorita que hablábamos de la educación en México, bueno, nosotros en México venimos arrastrando ya décadas, ¿no? De un adoctrinamiento y de una educación que prácticamente ha hecho de la ignorancia un dogma, ¿no? Que nos ha enseñado a los mexicanos de generación en generación, y esto ha sido transmitido por nuestros padres, a ser verdaderamente creyentes de un Estado para que nos suman una ignorancia, en una obediencia ciega, en una incapacidad de tener discernimiento, ¿no? Eso ya lo sabemos. Sin embargo, bueno, hoy en día podemos cometer el error de guiarnos en la formación con los nombres de las escuelas nada más, ¿no? Vamos a suponer, voy a mencionar 2 universidades en este momento que son prácticamente los puntales progresistas de la cultura posmoderna, en este caso la Universidad Iberoamericana y el Tecnológico de Monterrey. Sí. Quienes hayan leído la obra de George Orwell de 1984, estas universidades prácticamente tienen una misión, y casi la mayoría de las universidades, que es formar obreros del INSOC. O sea, eso es la realidad de las universidades. Y como ha propuesto Pablo Muñoz y Turrieta, ¿no? Y muchos otros investigadores con los que he visto su trabajo, realmente como católicos tenemos una obligación, que es la de formarnos, dejar atrás la ignorancia, pero eso implica poder poner en juicio paradigmas que nos han sido troquelados y de los cuales nos tenemos que deshacer. Esa ignorancia, evitar esa ignorancia nos obliga a formarnos, pero sobre todo tenemos que pensar ahora en la educación a nuestra manera, es decir, ya las escuelas y las universidades no son una garantía, al contrario, son un riesgo para la formación de nuestros hijos. De deformación, de ignorancia y de perversidad. Así sea el Tecnológico de Monterrey, sea la Universidad Iberoamericana, no hay no hay a quien ir, no hay a quien ir. Así es. Entonces, proponen algunos, ¿no? Por ejemplo, educación en casa. Pero esa educación en casa no va a fortalecer hasta que no seamos muchos los que realmente comencemos a formar no solamente grupos de apoyo, sino también lo que en algún momento mencionaba Pablo Muñoz y Turrieta y Juan Carlos Monedero, formar grupos familiares y amigos de formación. Es decir, tenemos que reunirnos entre familiares y amigos para comenzar a formarnos, para comenzar a discutir temas trascendentales, leer libros que realmente sean valiosos y que aporten realmente, digamos que información perfectamente bien documental, que nos abra el panorama, que nos haga entender la realidad del mundo. Porque hoy la televisión es el peor enemigo, no solamente la televisión, sino los medios de comunicación. Mucha gente lamentablemente sigue aferrada a creer lo que todos esos pseudocomunicadores dicen, no solamente en la televisión, en las radios, sino también en las redes sociales. Entonces tenemos que buscar los métodos alternativos, y esos métodos alternativos no están en el oficialismo, en la ortodoxia oficial que yo le llamo, ¿no? Y nosotros tenemos la obligación de compartir toda esa información y que la gente realmente entienda que tenemos muchos paradigmas erróneos que tenemos que desmoronar, y que eso implica dolor, tal vez, implica compromiso también, pero cuando uno se adentra en esa dinámica, uno va encontrando cada vez la búsqueda de la verdad como una necesidad, ¿no?
Entonces, nosotros, bueno, aquí por experiencia les decimos, estamos llevando a cabo lo que es la educación en casa, con mis hijas, usted Doc sabe, sí. con No Passion. Entonces, la verdad es que es difícil, sí es muy difícil, pero no hay otro remedio para poder inculcar los valores reales, no solamente de nosotros como familia católica, sino nosotros como familia, para no soltárselo a esta parvada de leones. Tristemente, ahorita vengo, Doc, de platicar con un amigo, donde estoy viendo que tiene problemas con sus hijas, ¿no? Ellas inclusive están en el sistema Montessori, están teniendo problemas graves de ansiedad. Entonces ya no hay una garantía en la educación. La mejor educación es la responsabilidad que nosotros tenemos como padres de inculcarles los verdaderos virtudes, ¿no? Que los cuales ellos van a crecer y se van a formar, y sobre todo los buenos católicos se forman en casa. Escuchamos al padre Javier Olivera Babasi, donde dice, bueno, ¿saben qué? No debemos tratar a los niños como estúpidos, ¿no? La formación católica a los niños es la edad más adecuada para que ellos entiendan este misterio maravilloso de Dios, ¿no? Y nada de que las misas para niños, no. Ellos tienen que asistir a misa con nosotros como tal y deben entender el misterio del sacrificio de nuestro Señor en cada misa. Entonces, tenemos una obligación, una responsabilidad, y la verdad es que a veces para muchos suena muy difícil apagar el Netflix, porque dicen, ay, ¿qué tiene? Es que tenemos nosotros que apagar todos esos medios que están contaminando a nuestros hijos. No pasa nada, ellos deben saber que una vez que se van privando de las cosas del mundo, encuentran maravillas en las cosas de Dios, ¿no? Pero somos nosotros los responsables como padres de enseñarles ese camino. Porque si nosotros cedemos a las cosas del mundo, prácticamente les cedemos a nuestros hijos. Y claro, es, digamos, que la responsabilidad más grande que nos ha dado Dios. Nos estamos entregando al altar de los sacrificios humanos. Así es. Entonces, tenemos que intentar y ser grupos más fuertes de formar educación en casa, yo pienso, ¿no? Con educaciones y valores, y tenemos que reunirnos, o sea, hay plataformas ya para poder formar grupos de apoyo en donde podamos compartir experiencias y sobre todo conocimiento, verdad. Es lo que yo creo, ¿no? Que deberíamos forjar. Muy bien. Pues gracias, Hugo, por tu excelente discurso. ¿Alguien más quiere hacer alguna participación? Me quedan unos 5 o 10 minutos. Estoy viendo que mi esposa está a 5 kilómetros de distancia en su Uber. Tenemos, no sé si levantaste la mano, Alexis o Raúl. Ahora sí. ¿O me equivoqué? ¿Nadie más quiere comentar, participar, aportar, dudar? Y lo que estaba viendo de la Universidad Pontificia ya no se va a hacer, lo que Fíjate que tengo 2 meses de buscar al padre Daniel González y de no encontrarlo. No me contesta. La última vez que lo vi, le pregunté, me dijo que para junio empezábamos los trámites. Pero no te preocupes, yo ya rescaté de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social mi propio certificado oficial como instructor externo independiente al más alto nivel. Entonces, de no tener el certificado de la Universidad Pontificia, yo ya tengo el derecho de dar mis propios certificados reconocidos por la SEP y por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es lo peor que puede pasar. Espero que el padre Daniel aparezca de un momento a otro, pero como que no me late muy bien que tenga 2 meses sin dar señales de vida. Algo le ha de haber pasado. Le llamo al teléfono, nunca me contesta. Entonces realmente no tengo noticias, digamos, optimistas sobre una respuesta a tu pregunta, mi querido Juan Manuel. Pero pues tomé las providencias para que los certificados que voy a empezar a expedir en julio, a los que tengan la mayor cantidad de asistencias ya, les reconoceré el número de sesiones tomadas, la capacidad académica alcanzada. Será un trabajo muy bonito, ya lo irán comprendiendo. Estamos cerca de comenzar ese proceso de certificación con mis propios recursos, que son muy reconocidos y pues que son paradójicamente oficiales. ¿Sí? Es mi respuesta, Juan Manuel. ¿Ok? Se me congeló tu imagen. Sí, gracias. Gracias a ti.
Tenemos, a ver, aquí tenemos a Ricardo. Adelante, Richard. Y luego Oliva. Nada más quiero, Sí. nada más un pequeño comentario. Yo tengo un amigo, bueno, él es protestante, pero de los serios, que está haciendo homeschooling. Él tiene 5 hijos. Y ha sido impresionante porque ahorita ya el mayor de sus hijos tiene 12 años y desde el inicio hicieron homeschooling. Al principio fue muy difícil, pero ahorita ya conforme ha pasado el tiempo, ya todos sus hijos saben todas las labores de la casa, inclusive hasta cocinar. Están muy avanzados en cuanto a las materias. ¿Por qué? Porque cuando se sientan a estudiar no pierden el tiempo, realmente se dedican a estudiar. Y para las cosas avanzadas han estado contratando vía Zoom a profesores jubilados y cosas así. Entonces me dice, con lo que me ahorro de escuelas, les estoy pudiendo dar una educación muchísimo mejor, inclusive, que las mejores escuelas, y bien vigilada, y hacemos oración, etcétera, etcétera. Entonces, a todo aquel que tenga hijos, la verdad es que yo ya lo he visto con 2, 3 personas. Si pueden, dedíquenle a lo que es educación en casa. Vale la pena. El esfuerzo sí, al principio es muy cansado, pero me dice ahorita, mi esposa acaba la casa en menos de 1 hora con los 5 hijos. Claro. Los 5 hijos se dedican a arreglar la casa completamente, tacita de plata. Un día a la semana van a hacer las compras, van todos los niños saben cocinar, saben alimentarse bien, etcétera, etcétera. Me dice, mi esposa está feliz porque ahora ya se le ha bajado el trabajo muchísimo. De verdad que se los recomiendo muchísimo. Excelente. Gracias, eso es todo. Muy bien, y tenemos a Jorge Luis. Adelante, Jorge Luis. Sí, buenas noches, gracias, doctor. Hola. Bueno, nada más comentando 2 cosas. Una, pues como decía el compañero, pues es importante, pues, empezar desde casa, ¿verdad? Pero yo creo que deberíamos pensar mucho en prepararnos bien. Sí, en buscar la manera de en todos lados donde andemos, sí, buscar a lo mejor alguna oportunidad de plática, sí, y con amigos, con los compañeros del trabajo, con la persona padres, que tiene un vecinos. ladrando, espérame, la persona que tiene un perrito. Sí, yo soy, doctor. Es que tengo aquí 3 perros. Qué caray, perdón. Bueno, adelante. Sí, disculpe, doctor. Entonces, es muy importante prepararse muy bien y prepararse en el sentido de poder explicarles, porque a lo mejor muchos ni siquiera quieren prepararse, ni siquiera tienen idea o ven que no es necesario. Entonces, verlo en el sentido de servicio, de decir, yo quiero ayudar a aquella persona porque de plano anda por los suelos. Sí, aquellos amigos que ni siquiera saben persinarse, ¿no? O son muchas cosas y tomar cualquier pretexto para hablar con ellos. Si en el trabajo están hablando de algún tema que regularmente pues tienen ideas equivocadas, pues ahí meternos, ¿no? A propósito, pero bien preparados para poder explicar y poder convencer. Yo creo que esa es una de las labores que debemos de tener nosotros, que ya nos estamos dando cuenta que nos hace tanta falta la preparación y saber la verdad. Muy bien, Jorge Luis, muy valioso tu comentario. Y no quiero dejar de leerles un comentario que hace, ahorita les digo quién, Joaquín y Nati. No sé si Joaquín o Nati, uno de los dos, dice lo siguiente en el chat. Lo mejor es hacer homeschooling. En lo personal me ha hecho crecer en muchos aspectos y ahora soy un autodidacta. Un logro personal muy bueno que puedo mencionar es que ahora soy capaz de leer al menos un libro semanal. Un aplauso, por favor, para este hecho heroico. Y también una persona que está escondida detrás de un Huawei Y9 Prime 2019, no sé cómo se llama, pero espero que nos diga su nombre. Dice, soy maestra jubilada con 35 años de experiencia en educación primaria y 27 años de educación secundaria, con la especialidad en matemáticas.
Desde que me jubilé doy asesorías y desde la pandemia por Zoom. Bueno, pues ahí tenemos. Huawei, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Dinos para que te des a conocer. ¿Dónde andas? Marta Mendoza, Mérida, Yucatán. A ver, déjame localizarte en la pantalla. Ah, sí, acá estás. Ya te vi. No es cierto, ya te perdí otra vez. Vuelve a hablar. Marta Mendoza Abad, Mérida, Yucatán. Ya te localicé. A ver. Tengo un sobrino que es medalla de plata. Un sobrino que se educó conmigo, hijo de mi hermana, que es medalla de plata en biología a nivel nacional. Domina 5 idiomas: chino, francés e inglés. Estudiante ya de la maestría en educación, en física, es ingeniero físico. En estos momentos el gobierno francés se llevó al hermano segundo, al sobrino segundo, hermanito de él, que está en Francia, ingeniero biotecnólogo, estudia y trabaja en Francia. Y ambos estuvieron bajo mi resguardo en su formación académica. Felicidades. Y sus hermanas igual están caminando para allá. Felicidades. Una magnífica aportación y gracias por compartirnoslo. Muy, muy valioso. Gracias. Muy bien. Estoy a sus órdenes. Pues esperemos que muchos te busquemos porque pues tenemos muchas responsabilidades al respecto, ¿no? Muy bien. Y no cobro. No cobro. Ya ahora sí que más en bandeja de plata no se puede. Muy bien. Ahí tienen a doña Martita Mendoza Abad, que qué bueno que dijo esta boca es mía. Felicidades, Marta. Un abrazote. Nuestro mi primera preocupación es el bien común. Si no estamos bien los demás, no podemos estar bien nosotros. Yo pasaré tu contacto a los grupos para que conozcan de ti y los que gusten te busquen. ¿Ok? Gracias. Marta, qué felicidad. Buenas noches. Pues muy bien, me despido. Muchas gracias por usted. Gracias a todos. Ya con esta me despido, como dicen los mariachis. Ya tenemos día 29 a partir del próximo lunes. Espero que empiecen su pago de mayo. Les tengo una grata sorpresa a todos los que paguen durante la semana. Les voy a obsequiar 3 libros. Uno de mi autoría, Hernán Cortés, Libertador del Indio, en formato PDF. El libro de Hernán Cortés, La caridad heroica de Hernán Cortés. Y un tercero que es Los misterios de la masonería, en formato PDF. Tienen desde hoy hasta el viernes próximo para recibir gratuitamente esos 3 ejemplares a los que avienten el pago de mayo en este lapso de 7 días. Muchísimas gracias a todos. Dios los bendiga y seguimos muy en contacto y quiero escuchar su buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, profesor. Doctor, Gracias por todo. Gracias a todos. Compañeros. Buenas noches y gracias, doctor. Gracias a todos los compañeros. Buenas noches a todos.